Hola, soy Mónica Gómez, vicepresidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, y vamos a hablar hoy de una investigación realizada en 2019 por las organizaciones FERN, Tropembos International, y la Fair Trade Advocacy Office, que es la Oficina de Incidencia Política del Movimiento de Comercio Justo. Es una investigación que se realizó sobre las cadenas de suministro del cacao y que la Coordinadora Estatal de Comercio Justo publicó a principios del 2020 para dar a conocer pues, este informe y las conclusiones, ¿no? Básicamente es un estudio que se centra en analizar la cadena de suministro, ver qué impactos sociales y medioambientales tiene y a partir de ahí hacer una serie de propuestas a la Unión Europea para que se tomen medidas normativas, legales, políticas que permitan abordar estos impactos y lograr una cadena de suministro más humana y sostenible. El informe entero, si os interesa profundizar más y ver más detalles, lo podéis consultar y descargar en la web de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que es muy fácil, comerciojusto.org. Vamos a ver ahora cómo es el panorama del cultivo del cacao. En el mundo se calcula que hay entre 5 y 6 millones de personas que viven del cultivo del cacao, es decir, que su fuente principal de ingresos es el cultivo del cacao. Además, hay otros 14 millones de trabajadores y trabajadoras rurales cuya fuente de ingresos principal también depende del cultivo del cacao. Y en total unos 50 millones de personas dependen directamente de la producción de cacao. El 70% de la producción de cacao se concentra en África Occidental y los principales países productores son Costa de Marfil y Ghana. Fuera de África también hay algún país que tiene un gran volumen de producción, como pueden ser Ecuador o Indonesia. Si algo caracteriza a la producción del cacao son los bajos ingresos. La mayoría de personas que se dedican al cultivo del cacao reciben unos ingresos sumamente bajos. Por dar un dato, en Costa de Marfil la mayoría de personas que, como decimos, se dedica al cacao, sus ingresos no llegan al 37% de lo que se considera la renta de subsistencia mínima. Y además estos ingresos no solo son muy bajos, sino que están a merced de factores ajenos a las personas que se dedican al cultivo del cacao, como puede ser las variaciones que se producen en la bolsa, ya que el precio se fija en la bolsa, o por otro lado razones climatológicas, fenómenos de la naturaleza que lógicamente influyen en las cosechas. Si pasamos a ver qué es lo que sucede en el mercado del chocolate, algo que llama poderosamente la atención es el contraste que se produce entre estos bajos ingresos que reciben las personas que producen el cacao con las grandes cifras millonarias que se mueven en el mercado del chocolate. La cantidad de dinero que se mueve son 103.000 millones de dólares en el mercado del chocolate y es además un mercado que está en alza, va creciendo, un 7% de media en los últimos años, de media anual, ¿no? Las marcas fabricantes que lo comercializan reciben de una tableta de chocolate que cualquiera puede comprar en una tienda, en un supermercado, un 40% aproximadamente, mientras que las personas que producen el cacao reciben entre un 3 y un 7%. Este porcentaje además que reciben las personas que cultivan el cacao ha ido en descenso en los últimos años. En los años 70 era aproximadamente un 50% lo que recibían, posteriormente en la década de los 80 bajó a un 16% y ahora estamos ya en unas cifras tan bajas como las que he comentado hace un momento, ¿no? De entre un 3 y un 7%. Esto nos lleva de nuevo a ponernos en el lugar de las personas que producen el cacao. Es una situación inhumana, injusta e inaceptable, ya que no pueden cubrir sus necesidades básicas, ni de alimentación, vivienda adecuada, agua, saneamiento, sanidad, educación. Y esta problemática de vivir en situación de pobreza lleva aparejadas otras muchas problemáticas, de entre las que en este estudio destacamos dos y se analizan dos con más detalle. Una es la explotación laboral infantil y la otra es la deforestación. Vamos a ver algunos datos sobre trabajo infantil en el sector del cacao. En 2015, más de 2 millones de menores trabajaban en el sector del cacao en Costa de Marfil y en Ghana. Y entre el trabajo que realizaban se incluyen tareas peligrosas para ellos, como puede ser el mover cargas pesadas, el manipular productos químicos o el trabajar con machetes.
Otro dato significativo es que el 26% de los menores en Costa de Marfil y el 46% en Ghana trabajan más de las horas que están permitidas. Y si pensamos en iniciativas que se están poniendo en marcha por parte del sector del chocolate, ninguna de ellas está logrando los objetivos que serían deseables, ¿no? En 2018 el barómetro del cacao llegó a la conclusión muy rotunda de que ni una sola empresa ni gobierno estaban cerca de alcanzar el objetivo de poder terminar con el trabajo infantil, pero es que tampoco estaban cerca de lograr el compromiso de reducirlo en un 70%. La otra gran problemática que se analiza en esta investigación es la deforestación. Las tierras agrícolas que se dedican al cultivo del cacao están produciendo la mitad de lo que deberían producir. Esto en gran medida se debe precisamente a que los bajos ingresos que reciben las familias que se dedican al cultivo del cacao no les permiten destinar o invertir en mejorar sus prácticas de una manera que puedan incorporar prácticas más sostenibles o aumentar la fertilidad de la tierra o sustituir árboles que están envejecidos o dañados. Y de hecho, una de las consecuencias que tiene precisamente esta baja rentabilidad es que se pasa a un modelo de producción que está basado más en ir migrando de región en región a costa de ir talando árboles, es decir, de destrozar los bosques, ¿no? No en vano, la deforestación es una de las principales consecuencias del cultivo del cacao, o bueno, el cultivo del cacao es una de las principales causas para esta deforestación, ¿no? Esta deforestación no solo tiene un impacto en la reducción de la biodiversidad, en cambio climático y también en la vida de muchas comunidades que dependen de los bosques más allá del cacao, es decir, que es un medio de subsistencia de otras muchas maneras, ¿no? Y por dar un dato que es bastante significativo, la superficie dedicada al cultivo en Ghana y Costa de Marfil se ha incrementado desde los años 90 en un 150%. ¿Y qué puede hacer la Unión Europea? Pues el informe concluye finalmente con una serie de medidas que se proponen, se piden o bueno, claramente se exigen a la Unión Europea para poder cambiar esta situación en la que se encuentran las personas que se dedican a la producción del cacao, ¿no? La Unión Europea consume el 40% del cacao mundial. Por detrás de la Unión Europea estaría Estados Unidos con un 20% del consumo del cacao mundial y esta cifra nos da una idea del impacto que podría tener cualquier medida que tome la Unión Europea en la calidad de vida de las personas que se dedican al cultivo del cacao y por supuesto también en el impacto medioambiental que este cultivo tiene, ¿no? Estas medidas que se proponen al final del informe están agrupadas en tres bloques. Por un lado son medidas que se centran en los países productores, en segundo lugar medidas centradas más en la regulación de la Unión Europea en sí y por último medidas que se centran más en el sector empresarial. Por destacar de estos dos últimos bloques, una de las medidas principales dirigidas a la Unión Europea, a la regulación de la Unión Europea, es precisamente hacer hincapié en la capacidad de compra de la Unión Europea, es decir, en la compra pública que se realice en el ámbito de la Unión Europea y sus instituciones, que se establezca una regulación que exija que todos los productos del cacao y todos los productos que contengan cacao cumplan con unos estrictos criterios de derechos humanos y medioambientales. Y en el último bloque, el que está dirigido al sector empresarial, aquí lo que se considera fundamental es que se desarrolle un sistema de debida diligencia que lo que garantice es que por un lado sea de obligado cumplimiento, es decir, que no sea voluntario por parte de las empresas y que esté enfocado a exigir que se cumplan los derechos humanos y se respete el medio ambiente en toda la cadena de producción, tanto dentro como fuera de la Unión Europea, para todos los productos que estén relacionados con el cacao. Está claro que la solución no es sencilla y que para poder realmente atajar este problema que tiene tantas vertientes es necesario tomar muchas medidas, pero también es importante dar a conocer la alternativa que ya existe, que es el comercio justo, y que lo deseable sería que todo el comercio fuera justo, y sin duda todos podemos ya apostar por chocolate, cacao y productos con
con cacao de comercio justo que garantizan que todo esto no sucede, al revés, sucede todo lo contrario.